En el año 1994 fue la reforma de la Constitución y uno de los grandes cambios que trajo esa modificación fue justamente la introducción del artículo 41 de la Constitución, que no es más ni menos que el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Pero el artículo 41 no solamente habla de este derecho, sí, a un ambiente sano y equilibrado, sino que habla justamente de las actividades productivas, ¿no? De cómo tienen que ser las actividades productivas a partir de esta modificación en la Constitución y que tienen que satisfacer las necesidades presentes, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y acá aparece uno de los grandes puntos, ¿no?, de interés y una de las cuestiones que hoy, piensen que esto fue en el 94, hoy estamos en el 2022, digamos, y cómo se piensa hoy este derecho que le estamos otorgando a las generaciones futuras, es decir, a personas que van a ser, pero que hoy no son ni siquiera en proyecto, ¿verdad? Entonces hoy en derecho hablamos de algo que era impensable hasta no muchos años, que es pensar a las generaciones futuras como sujetos de derecho, es decir, como parte de relaciones jurídicas hoy con las que podemos establecer un diálogo de derechos y obligaciones. El artículo 41 dice también: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, algo así como el que rompe el paja, ¿no? Esto llevado al ámbito de lo ambiental. Habla también de la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y también hace expresamente referencia a la información y educación ambientales, que es algo a lo que nos vamos a referir un poquito más adelante. Vuelvo un segundo a la utilización racional de los recursos naturales, ¿no? Hasta no hace tantos años también, la concepción o el paradigma era que, digamos, aquello que llamamos nosotros recursos naturales estaban única, pura y exclusivamente al servicio de los seres humanos. Digamos, no de todas las especies en general, sino solo, exclusivamente de los seres humanos, ¿no? Con una visión absolutamente antropocéntrica del mundo. Hoy ya no pensamos, ¿no?, en una visión antropocéntrica, aunque vemos que todo el tiempo el discurso está atravesado por esa visión antropocéntrica, sino que pensamos ya en una visión ecocéntrica. Ya no somos los seres humanos el centro del universo, sino que el planeta es el centro del universo, con todo lo que esto implica. Bien. A partir de esta inclusión del derecho a un ambiente sano y equilibrado, aparece esta idea de leyes ambientales, ¿sí? Y entonces, la nación, ¿sí?, tiene la obligación de dictar leyes que contengan presupuestos mínimos de protección. ¿Qué son los presupuestos mínimos de protección? Son ideas directrices, ¿sí?, pero a la vez son límites. Es decir, cuando uno piensa en un presupuesto mínimo, está pensando en un límite de protección, ¿sí? Y ese límite máximo, ¿sí?, es aquel al que tienen que adecuarse, ¿sí?, el resto de las legislaciones, en todos los niveles, en el nivel provincial y en el nivel local, es decir, en el nivel, si se quiere, municipal. Y así aparece una ley que es fundamental, que es la Ley General del Ambiente, ¿sí?, y que habla justamente de una política ambiental que tiene objetivos muy claros y muy determinados. ¿Y por qué es importante hablar de política ambiental? Porque la política ambiental es una política pública, y como toda política pública se diseña, requiere un diseño, no alcanza una ley. La ley nos da objetivos básicos, nos habla de presupuestos
digamos, mucha incidencia en el tema nuestro, fundamental, ¿sí? Que es esta idea de un desarrollo urbano ambiental compatible con estos principios, esta idea de diseño, ¿no? Un poco lo que hablaban quienes me precedieron, esto de pensar, en el cómo, ¿no? En el qué queremos y qué buscamos. Y entonces voy a hablar muy rápidamente de estos objetivos, porque justamente son los que le dan sentido a esto que nosotros denominamos derecho ambiental. Y entonces la Ley General del Ambiente dice que el primer objetivo es asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento, y dice, de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas. Actividades antrópicas son las actividades humanas, ¿verdad? Bien. Este primer objetivo, ¿sí? No vamos a profundizar todos, pero este primer objetivo ya nos está dando una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ambiente, ¿sí? No hablamos solo del entorno natural, sino que también hablamos de la cuestión cultural, de la cuestión urbana, ¿verdad? El ambiente ya deja de ser el bosque, el río, el lago, el mar, y pasa a ser justamente la construcción colectiva, ¿sí? Del entorno en el que vivimos, ¿sí? Que nos incluye, y no somos meros espectadores, ¿sí? Y quizás hasta verdugos de lo que nos rodea, ¿no? Somos parte del ambiente. Bien, bueno, los otros objetivos hablan del mejoramiento de la calidad de vida de generaciones presentes y futuras. Habla de fomentar la participación social, esta es otra cuestión fundamental, ¿no? La participación social, no hay protección posible del ambiente sin participación ciudadana. Habla también de promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, vamos a ver qué quiere decir sustentable. Habla de mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, también fundamental. El diseño urbano ambiental tiene que ver prioritariamente con esto, ¿verdad? Bueno, dice también asegurar la diversidad biológica. Y sigue, bueno, la prevención de efectos nocivos o peligrosos, ¿sí? Promover cambios en los valores y conductas sociales, fundamental. Por eso, ya desde el ámbito constitucional se hace tanto hincapié en la cuestión de la educación. También habla de organizar e integrar la información ambiental y lo que es fundamental, asegurar el libre acceso de la población a la misma, ¿sí? Si nosotros no tenemos acceso a la información ambiental, muy poco vamos a poder hacer, ¿sí? Y si ese acceso es un acceso, digamos, formal, pero no real, ¿okay? Tampoco va a ser mucho lo que podamos hacer como ciudadanos. Bueno, paso a algunas otras cuestiones, pero paso a la parte de los principios, que es quizás lo más importante que nos trae esta Ley General del Ambiente. Esta Ley General del Ambiente nos trae una serie de principios, ¿sí? Desde lo jurídico, los principios son aquello que marca el camino, ¿tá? Aquello que también funciona como límite, ¿no? Cuando nosotros pensamos en términos de presupuestos mínimos, necesariamente estamos pensando en estos principios de la Ley General del Ambiente. Y entonces el primer principio es el principio de congruencia, y fíjense lo que dice el principio de congruencia: la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. ¿Sí? Presupuestos mínimos es eso. Se puede legislar más restrictivamente en favor de la protección del ambiente, pero nunca menos. ¿Sí? Nunca las normas, sean provinciales o sean locales, es decir, municipales, pueden, ¿sí? ir o otorgar una protección menor a la que otorga, sí mayor, nunca menor a la que otorga la Ley General del Ambiente. Principio de prevención, también un principio fundamental, ¿no? Esta idea de prevención. Cuando nosotros hablamos de daño al ambiente, hablamos de daño de muy difícil solución, ¿verdad? Hablamos de daño de muy difícil reparación, a veces imposible reparación. Entonces esta idea de la prevención como principio también es fundamental.
Y este principio de prevención va de la mano con otro principio que también es fundamental, que es el principio precautorio. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de prevención y el principio precautorio? El principio de prevención nos habla de prevenir riesgos ciertos, ¿sí? Que ya sabemos que frente a determinada conducta, ¿sí? Esa conducta va a traer como consecuencia un efecto, digamos, lesivo para el ambiente. ¿Qué hacemos? Prevenimos. Pero el principio precautorio va por más y dice, cuidado, que en aquellos casos en los que no haya información científica suficiente como para afirmar que determinada conducta va a causar un riesgo, un efecto lesivo cierto, ¿sí? Frente a la potencialidad de ese efecto lesivo y frente a la ausencia de información científica, hay que estar en favor del ambiente, ¿sí? No es que si no tengo información lo hago igual, total que no importa. Si no tengo información no lo hago. Eso es el principio precautorio. Y este quizás es uno de los grandes cambios que nos trae este nuevo paradigma. ¿Por qué? Nosotros en Derecho estamos muy acostumbrados a que tenemos que probar, ¿no? Nuestro derecho. Y entonces, claro, para probar nuestro derecho necesitamos información, ¿sí? Necesitamos información de calidad epistemológica, es decir, si tenemos información científica mucho mejor, ¿tá? Lo que nos está diciendo este nuevo paradigma es tan importante este derecho a un ambiente sano y equilibrado, que entonces no hace falta probar. La potencialidad me alcanza para que estemos obligados, ¿sí?, a actuar en favor del ambiente. Y esto es no solamente a través de acciones, sino también de omisiones, es decir, de abstenernos de generar, ¿sí?, conductas que tengan esa potencialidad lesiva. Bueno, seguimos con los principios. Principios de equidad intergeneracional, ¿sí? Dice, los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Esta idea, ¿no?, de generación futura, esto que aparece, no nos importa solamente porque necesitamos hoy, sino por aquellos que todavía no están, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que asegurar este derecho a un ambiente sano y equilibrado para nosotros, pero también para aquellos que todavía no son. Bueno, el principio de progresividad, esto, digamos, es bastante de sentido común, si se quiere, ¿no? Los objetivos ambientales deberán ser logrados de forma gradual a través de metas interinas y finales proyectadas, vuelve otra vez esta idea de proyección, esta idea de diseño, ¿verdad? Proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con estos objetivos. Principio de responsabilidad, otra vez de nuevo esto que decía la Constitución, el que rompe paga, ¿no? El generador de efectos degradantes del ambiente actuales o futuros, porque también la Ley General del Ambiente no piensa solamente a corto plazo, sino que piensa también a largo plazo. Esto es fundamental. No hay forma de proteger el ambiente sin pensar a largo plazo, no hay forma. Cualquier otra concepción a corto plazo, incluso a mediano plazo, termina siendo una mentira. Bueno, el generador de efectos degradantes del ambiente actuales o futuros es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición. Principio de sustentabilidad. Me voy pasando y voy a lo más importante para que nos dé tiempo. Principio de sustentabilidad. Dice, el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal que no comprometa, ¿no?, las posibilidades de las generaciones presentes y futuras del mundo. Principio de solidaridad, fundamental. La nación y los estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos, adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Y esto también, otra cuestión fundamental, ¿no?, la responsabilidad del Estado en cuestiones como el daño ambiental, que nunca son limitadas a un territorio específico, sino que siempre, digamos, son transterritoriales, ¿verdad? Entonces es muy difícil establecer un límite, ¿sí? A partir de acá es responsabilidad mía, acá para allá es responsabilidad tuya. Por eso
esta Ley General del Ambiente justamente nos está hablando de esta idea de solidaridad. Bueno, y el principio de cooperación muy, digamos, muy relacionado con el principio de solidaridad. Bien. Bueno, y acá pasamos a lo que sigue en la ley, que es el ordenamiento ambiental. ¿Sí? Expresamente la Ley General del Ambiente habla de ordenamiento ambiental. Y entonces dice que la localización de las distintas actividades antrópicas y el desarrollo de asentamientos humanos deberán considerar en forma prioritaria, y acá vienen, digamos, diferentes consideraciones que son obligatorias, que además son necesarias, porque son la única forma de poder cumplir con los objetivos de la Ley General del Ambiente en función de los principios que acabamos de ver. Y entonces, las consideraciones son, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Sí? La vocación de cada zona o región en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica. Esto es una idea también fundamental que ahora vamos a ver un poco más adelante. La distribución de la población y sus características particulares. La naturaleza y características particulares de los diferentes biomas. Por eso, el diseño de una ciudad en un territorio determinado no va a ser aplicable necesariamente a otra con otro territorio, con otras características, ¿verdad? Y por eso también la necesidad de que aquellos que forman parte, ¿sí?, de las ciudades, los ciudadanos, ¿sí?, tengan una participación activa en estos diseños. ¿Okay? Son diseños que no pueden hacerse solo desde lo teórico o solo desde lo científico. Bueno, las alteraciones existentes en los biomas y la conservación y protección de los ecosistemas significativos, ¿no? Acá la ley de bosque, lo que veíamos antes sobre la ley de bosque es fundamental, ¿sí? ¿Cómo le damos diferentes grados de protección, ¿sí?, a los diferentes sistemas ambientales dentro de un mismo territorio? Bueno, y acá aparecen los derechos, ¿sí?, que a la vez son obligaciones, pero ¿obligaciones de qué? Obligaciones de respetar esos derechos. Entonces, hay un derecho a la educación ambiental, ¿sí? Y entonces aparece de forma correlativa la obligación del Estado de respetar ese derecho y asegurar ese derecho a la educación ambiental. También a la información ambiental, ¿sí? Si tenemos derecho a la información ambiental, esto es correlativo a una obligación del Estado, ¿sí?, de facilitar el acceso en términos de transparencia a la información ambiental. Si el Estado no facilita el acceso a la información, difícilmente nosotros tengamos acceso real a la información. Que no es acceso formal, y después les voy a contar por qué hago esta diferencia entre un acceso real a la información y un acceso formal a la información. Y por supuesto, la tercera cuestión fundamental, que es la participación ciudadana. Bueno, ahora pasamos al concepto de daño ambiental, ¿sí? ¿Qué es daño ambiental? Dice, el que causa el daño ambiental, bueno, será objetivamente responsable. Solo hay exención de responsabilidad si, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente quiere decir un poco de culpa, no parte de la culpa. Entonces, solamente en ese caso, si habiendo tomado todas las previsiones, de todas maneras se da daño ambiental, puede haber una exención de responsabilidad. Y esto que sigue, que también es fundamental, es que la responsabilidad civil o penal por daño ambiental es independiente de la responsabilidad administrativa. Fundamental, ¿sí? La responsabilidad administrativa por daño ambiental. Y esto último, que tiene que ver con la legitimación activa, es decir, quienes pueden, ¿sí?, presentarse en favor del ambiente. Y acá aparece, dice, producido el daño ambiental colectivo, tendrá legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, ¿sí?, cuando hay una víctima específica, que no siempre la hay,
el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental. La legitimación activa, como verán, es bastante amplia y esto además ha ido cambiando en la propia jurisprudencia, ¿no? Cada vez se ha fallado en favor de ampliar la legitimación activa, ¿no? Esto es decir, ¿quiénes pueden presentarse ante la justicia para proteger el ambiente? Bueno, y acá hablamos de algo que todo el tiempo, ¿sí?, apareció en la Ley General del Ambiente, en esta Ley de Presupuestos Mínimos, que es esta idea de desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es la unión o el lazo entre el medio y el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que la finalidad tiene que ser buscar un nuevo modo de desarrollo, ¿sí?, diferente al que venimos sosteniendo hasta ahora, ¿sí?, y que basándose en una sana utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la sociedad, ¿no? Esta idea, a mí me gusta mucho esta definición porque habla de la sana utilización, ¿no?, con todo lo que esto quiere decir. Y además, el desarrollo sustentable tiene 4 áreas específicas, ¿sí? Nosotros podemos dividir en 3, ahora vamos a ver un grafiquito, pero que es el área ecológica, pero también el área social, el área cultural y el área económica, ¿no? De nuevo, este concepto amplio de ambiente, ¿sí? Cuando uno habla de medio ambiente ya no está hablando, como parecería, ¿no?, del bosque, del lago, del río, del mar, ¿verdad?, de la montaña, ¿sí? Sin perjuicio de esto, sí es interesante que hoy, en algunos países latinoamericanos, han habido algunos fallos que han declarado, ¿sí?, bienes ambientales, como por ejemplo un río, como sujetos de derecho. Es decir, le han otorgado, ¿sí?, a un bien ambiental, ¿sí?, esta calidad de sujeto de derecho, ¿no? Ser sujeto de derecho significa ser titular de un derecho. Entonces, ya aparece mismo en las decisiones de los diferentes tribunales esta idea de escindir, ¿verdad?, el ambiente como un derecho humano, que lo es, ¿sí?, pero también otorgar a un bien ambiental un derecho, la titularidad de un derecho. Hace no muchos años, hace pocos años, esto era impensable, ¿no? Bueno, acá está el cuadrito, el grafiquito que más sencillamente representa, ¿no?, esto que estamos diciendo, ¿no? Una sociedad es cultura. Bueno, y acá aparece esto que también venimos contando, ¿no?, que es el ambiente, ¿sí? El ambiente es un derecho de incidencia colectiva. ¿Qué quiere decir que es un derecho de incidencia colectiva? Que es diferente a un derecho individual, porque el derecho individual está referido a un individuo, ¿sí? Un derecho de incidencia colectiva está referido a un grupo indeterminado de individuos, ¿sí? El objeto no son bienes individuales, sino bienes colectivos, porque el ambiente, ¿sí?, los bienes ambientales son bienes colectivos. Que los factores a tenerse en cuenta son naturales, culturales y sociales, ¿sí?, que además estos están relacionados entre sí en una relación inescindible, que es mentira que podemos hablar de ambiente, y aunque podemos hablar de la protección de los bosques sin hablar, digamos, del resto de las cuestiones, ¿verdad? No es cierto que podamos pensar en ciertos ámbitos de protección de determinados bienes ambientales sin pensar en lo cultural, sin pensar en lo social y sin pensar en lo económico como parte de lo social. Bueno, esto de incluir el entorno natural y el entorno urbano, ¿sí? Ya esto de pensar las ciudades, las urbanizaciones como parte del ambiente, ¿no? Por eso ya no hablamos de código de planeamiento urbano, hablamos de código de planeamiento urbano ambiental. Y finalmente esta idea de diseño y desarrollo urbano ambiental, ¿no? Que las políticas diseñar un diseño urbano ambiental es claramente una política pública y como toda política pública requiere de un diseño específico.
contarles un poquito, ¿no? A raíz de todo esto, un caso que bueno, que está en pleno desarrollo, que es un proyecto que se aprobó en el año 2015 en el barrio Las Balsas, específicamente en el Petrófilo Feijurán, que se trata de la construcción de 42 departamentos, ¿sí? Ese proyecto se aprobó con la ordenanza 2659 del 2012, ¿sí? Que fue una ordenanza. ¿Por qué nos importa cuando fue aprobado? Porque, bueno, en realidad, digamos, lo que se tomaba tradicionalmente, que evidentemente se sigue tomando, ¿no? Es la fecha de aprobación del proyecto en términos de cuál era la normativa vigente, ¿sí? En esa época. ¿Qué pasó? Ese proyecto no se inició nunca, ¿sí? Hasta el año pasado, ¿sí? Donde empezaron algunos movimientos, y entonces, claro, del año 2015, ¿no? Que estaba todavía vigente, 2659, al año 2020, 2021 en realidad, ¿no? Que ya posterior al 2017, que fue el año en que se sancionó una nueva ordenanza modificatoria en algunos aspectos, y ahora les cuento cuál fue el aspecto fundamental, ¿sí? Bueno, no se menciona ahora, y ahora vamos al informe, al estudio de impacto ambiental, pero antes les quiero contar, digamos, por dónde viene el conflicto, ¿no? El conflicto viene porque, como ya justamente hablaron en la conferencia anterior, en el 2012 y con la ordenanza 2659, la densidad poblacional, es decir, la cantidad de personas por hectárea, era de 230, ¿sí? Hubo una ordenanza en el medio que subió un poquito, no, un poquito bastante, que bajó, perdón, el índice, ¿no? Pasó de 230 a 120, y finalmente, si vuelve a los 80 originales, no en todo el ejido, sino estoy hablando de la banda costera, que es a donde pertenece el barrio de Las Balsas. Bueno, en el año 2017 entonces, a partir de esta última modificación, pasan a ser 80 personas. Claro, digamos, si nosotros pensamos estos 42 departamentos por 4 personas, ¿no? En un terreno de 8.000 metros cuadrados, por 4 personas, claramente, digamos, excede ampliamente el límite posible. La cuestión es que, como fue aprobado en 2015, lo primero que nos dijeron fueron derechos adquiridos, ¿sí? Los desarrolladores tienen en relación a esto un derecho adquirido. Pero también en el año 2015 hay una modificación del Código Comercial Civil y Comercial, del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Este Código Civil y Comercial de la Nación, este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que unifica, ¿no?, los códigos civil y comercial, y trae algunas cuantas particularidades, entre ellas un artículo que es fundamental, que es el 240. ¿Sí? ¿Qué dice el 240? Fíjense, algo que en los códigos anteriores no existía. Dice, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, ¿sí?, mencionados en la sección primera y segunda, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Y sigue diciendo el artículo, debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento de la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, agua, vías culturales, paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. ¿Sí? ¿Cuál es la ley especial? La Ley General del Ambiente. Entonces, ¿qué pasa con los derechos adquiridos? Los derechos individuales, a partir del año 2015, tienen un límite. ¿Cuál es el límite de la afectación de los derechos de incidencia colectiva? ¿Cuál es el derecho de incidencia colectiva por excelencia? El ambiente. El derecho a un ambiente sano y equilibrado. De modo tal que esta idea de derecho adquirido cede necesariamente frente a la afectación evidente de un derecho de incidencia colectiva. Y digo, afectación evidente en los términos que vimos antes, ¿no? Afectación evidente en los términos del principio de prevención y del principio precautorio. Es decir, nosotros tenemos que actuar preventivamente,
Porque una vez que el daño está hecho, está hecho. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que tenemos que actuar precautoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos información científica disponible, esto que hablábamos antes, ¿no? La decisión siempre es en favor del ambiente, siempre es en favor del ambiente. ¿Sí? Claro, el problema cuál es. Esto no es una cuestión de contar hombrecitos y mujercitas, ¿no? Para poner dentro de un dibujito en una hectárea, sino todas las cuestiones que vienen derivadas a consecuencia de un índice, ¿no?, poblacional inadecuado. ¿Tá? Que tiene que ver no solamente con las cuestiones propias, digamos, del suelo, del tráfico, también tiene que ver con una cuestión de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que bueno, este es un poco el conflicto. Nosotros, y ahora les cuento por qué hacía tanto hincapié en la cuestión del derecho a la información y en la cuestión de la comunicación. Este proyecto tuvo un informe de impacto ambiental. En el que el mismo informe de impacto ambiental decía: este proyecto se hizo tomando los límites máximos, teniendo en cuenta el máximo rendimiento económico posible, ¿sí? Pero se aprobó en base a legislación, ¿sí? Que es absolutamente discutible. ¿Por qué? Porque se aprobó en base a la ordenanza 2659. ¿Sí? Entonces, ya el mismo informe de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, porque no es lo mismo, ya estaba poniendo en duda, ¿sí? Digamos, la propia ordenanza, los propios índices de la ordenanza en base a la cual se aprobó el proyecto. Pero no solamente eso, sino que además el estudio de impacto ambiental fue por más que dijo: no contamos con información de calidad, ¿sí? Para realmente poder expedirnos adecuadamente sobre los posibles impactos negativos que pueda tener un proyecto como este, aprobado en base a legislación que ya no está en vigencia. No solamente que no está en vigencia, sino que, como vimos antes, los fundamentos de esta nueva ordenanza justamente eran que si seguíamos utilizando los parámetros generales de la 2659, digamos, poco más que era un desastre ambiental, ¿verdad? Entonces lo que nosotros dijimos es: bueno, perfecto, no hay información de calidad, produzcamos información de calidad. Y entonces pedimos una auditoría ambiental, es decir, un estudio más amplio, ¿verdad? Que tenga en cuenta otras cuestiones, entre estas cuestiones las preocupaciones comunitarias, ¿sí? Porque además, como cuando nosotros empezamos esta discusión, ya se había publicado el estudio de impacto ambiental, y acá viene lo que les quería contar. Cuando hay un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Este estudio de impacto ambiental es información pública, ¿ok? De modo tal que tanto el informe de impacto ambiental como lo que dice, digamos, el Poder Ejecutivo o el órgano que sea, ¿no? La autoridad de aplicación, lo que diga respecto a ese informe de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental o auditoría ambiental, tiene que ser publicado. ¿Para qué? Para que cualquier vecino pueda oponerse. ¿Ok? Y entonces, si se opone, si hay una oposición, por supuesto que la oposición tiene que ser fundada, tiene que ser seria, ¿sí? No es oponernos por oponernos, pero si eso pasa, entonces sale del órgano del Ejecutivo, ¿ok? Del órgano municipal, si se quiere, y pasa al Consejo Deliberante para que decida sobre la aprobación o no de ese estudio de impacto ambiental o auditoría ambiental que es el estudio. A nosotros se nos había pasado, la verdad, pero ¿por qué se nos había pasado? Porque la publicación, el modo de publicar que tienen acá, que tiene el municipio, es solo publicar en el boletín municipal, que no lee casi nadie. Lo que dice la ley provincial sobre la publicación es que hay que publicar, ¿sí? Al menos en un medio, ¿sí?, de comunicación masivo, en cualquier diario de tirada grande. ¿Por qué? Porque ese es el acceso a la información que tenemos. Es mentira que el acceso a la información puede pensarse como que uno tiene que ir a preguntar, no sé, todas las semanas: ay, a ver qué novedades hay sobre un proyecto que pueda ser nocivo para el ambiente. Es mentira, eso no es una fórmula real de transparencia. ¿Está? Entonces, claro, cuando pedimos la auditoría ambiental, que finalmente nos hicieron llegar a la auditoría ambiental, ahí
con más atención, y cuando salió publicada presentamos la oposición a la auditoría ambiental, porque además la auditoría ambiental no tenía, el contenido de la auditoría ambiental no tuvo nada que ver con lo que pidió obras particulares. Pasó al ámbito del Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante sin profundizar demasiado y sin, digamos, dar cuenta de esta falta de información, ¿no? que tenía esta auditoría ambiental, directamente la aprobó. Y en eso estamos, ¿no? Por supuesto que la cuestión no se acaba acá, que nosotros, digamos, seguimos con esto y pensamos ir hasta las últimas consecuencias, pero quería contarles esto como un ejemplo, ¿no? De cómo todas estas cuestiones que hacen, digamos, al derecho a un ambiente sano y equilibrado, si no se materializan, ¿sí? en acceso, ¿verdad? En acceso real a la información, a la educación ambiental, no permiten la participación ciudadana, ¿no? Y para terminar, esto, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, un montón de cosas de las que estuvimos hablando, pero principalmente, sin participación ciudadana no hay protección eficaz del ambiente. Entonces, celebro reuniones como esta, foros, ¿no? Vecinales, con más o menos participación, no importa, pero es la manera en la que se encarna, en la que se efectiviza realmente la participación ciudadana y es el verdadero motor y centro de cambios a mediano y largo plazo. Muchas gracias.